viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. El Sermón del Monte es el más reconocido e importante discurso o enseñanza del Señor Jesucristo. No de orden escatológico, porque el Sermón del Monte no es de orden escatológico. Si nos vamos al contexto escatológico, tendríamos que mirar Mateo 24, y es diferente. No estamos hablando de ese contexto. Estamos hablando de las enseñanzas que tienen relación con la conducta de los suyos, de los hijos de Dios. El Sermón del Monte marca la conducta de la iglesia, la conducta del creyente. Absoluto, de comienzo a fin. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Por eso hay que tratar de dimensionar, y es una invitación que hacemos, tratar de dimensionar, así sea por un momento, asumiendo que uno está delante del Señor escuchando el Sermón del Monte. Lo invito para que saque un tiempo, hermano, hermana, le invito para que saque un tiempo y se lea capítulos 5, 6 y 7 de Mateo con tranquilidad en la casa, tomándose un tinto, un fresco, con tranquilidad. Repase el Sermón del Monte tranquilo y dimensione y vaya al espacio de que el Señor le está hablando personalmente. Le está exhortando personalmente y le está diciendo personalmente cómo se debe conducir. Ese es el Sermón del Monte. Amén. ¿Cómo nos debemos conducir? Y el Señor se preocupó de esto. Y llevamos más de un año en el desarrollo de la enseñanza. Más de un año. Una tarea que nos asignó el Señor cuando llegamos a la congregación. Y creo que para la mayoría de ustedes es la primera vez que reciben una enseñanza así sistemática del Sermón del Monte. Asumo yo que es la primera vez, así organizada, de comienzo a fin del Sermón del Monte. Nosotros mismos hemos sido edificados de una manera que ustedes no se imaginan. Y recordemos que como concilio, IUJ, Colombia, como concilio, esa enseñanza está enmarcada dentro de la doctrina del concilio. Es parte esencial de la doctrina del concilio. ¿Por qué? Porque la conducta del creyente en cualquier lugar donde se encuentre debe expresar su fe. Y su fe tiene una directriz clarísima en virtud de lo que ha creído, como ha sido enseñado, ¿verdad? Y ahí dice claramente en dónde se congrega, bajo qué cobertura está. Clarísimo. Los congregados expresan allá afuera qué pastor tiene. Así de sencillo. Los hijos en su conducta hablan de cómo los padres lo forman en su casa, los dirigen en su casa. Los empleados en la empresa, con su conducta y su manera de comportarse, etcétera, etcétera, manifiestan cómo es la gerencia, cómo es el orden administrativo. La situación de un país refleja lo que es el campo administrativo del presidente para abajo. No vayamos muy lejos, miremos a Colombia. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué quiere de su iglesia? Que se conduzca de acuerdo a unas normas, a unos preceptos que fundamentalmente expresan tres cosas. Porque el Sermón del Monte manifiesta una antesala de lo que ha de ser el reino milenial y el estado eterno. En tres nichos esenciales, con tres características esencialmente fundamentales: justicia, paz y santidad. Justicia, paz y santidad. Esos tres elementos los vivimos nosotros como creyentes. Todo creyente debe tener en su corazón claramente revelado que de Dios tiene justicia, paz y vive en santidad, porque ha sido llamado a ser santo y está en un proceso de santificación. Amén. Solamente dos dijeron amén. Amén. Todos nosotros estamos como creyentes que somos, hijos de Dios que somos, estamos en Cristo, tenemos justicia, paz y santidad. Nos corresponde comportarnos en esa dimensión. Amén. Y el Señor nos está enseñando
que así nos debemos comportar. Eso es lo que debemos reflejar. Eso es lo que la gente debe ver de nosotros. Porque van a ver en nosotros al Cristo vivo. En nosotros deben ver la manifestación clara del Evangelio. Amén. Por eso la conducta nuestra es importante. Y debe responder a la doctrina nuestra. Y nuestra doctrina está definida. Hay que consolidar nuestra fe. Hay que afianzar nuestra doctrina, hermano. Nuestra doctrina todos los días está siendo afectada, bombardeada. No tiene que ir muy lejos, prenda la televisión. No vaya a la televisión, mire el celular con las redes sociales. En nuestro celular todos tenemos acceso a las redes sociales. Con seguridad, mire las redes sociales que hay. Cualquier cantidad de cosas. Y la inmensa mayoría, un 90-95% de lo que circula en las redes sociales va en contra de nuestra doctrina. Es contra Dios. Es antibíblico, es anticristo, es anticristiano, mejor dicho. Pero consuela, anima y exalta ¿qué? La carne y la condición humana. Entonces hay que saber dónde estamos. ¿Estamos en la carne o estamos en el espíritu? Por eso todos los días estamos en esa batalla, hermano. Una batalla espiritual violenta. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero sí es de orden espiritual. Y es, hermano, aquí no hay tregua. Aquí no hay conversaciones de paz. Aquí hay un vencedor y un vencido y se acabó. Y la Escritura dice que nosotros somos más que vencedores. Amén. Por eso el Señor nos plantea que Él vino a aclarar la ley, no a abrogar la ley, no a cambiar la ley. El Señor es el mismo. Ojo, Dios es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre, dice la Escritura. En hebreo, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, como Dios es inmutable, Jesucristo es el mismo, Él es eterno. Su palabra es lo mismo, inmutable y eterna como Dios. Entonces el Señor no puede venir a decir, no, es que con la ley me equivoqué y ahora me toca cambiar. No, ese no es el cuento como algunos enseñan. No, Señor. Él vino a enseñar el correcto uso de la ley, la forma apropiada de vivir, la manera correcta de vivir, en virtud de la ley. Su palabra, sus preceptos, sus instrucciones, sus principios, sus directrices, sus órdenes. Amén. Por eso Mateo 5:17, recordando lo que dice Mateo 5:17, el Señor nos recuerda esto. Y dice el Señor claramente, está en rojo mi Biblia, habló Jesús esto. En aquel entonces, Mateo 5:17 registra, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, o sea, a cambiar la ley, a acabar con la ley, no. No he venido a abrogar la ley o los profetas. Y cuando habla de la ley y los profetas, está diciendo resumidamente la palabra de Dios. Amén. Cuando se dice la ley o los profetas, está hablando de la palabra de Dios. O sea, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Él enseñó cómo se debe vivir bajo la directriz del cielo. Porque de cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Él vino a cumplir la ley. Y a dar un ejemplo claro de que sí es posible vivir en santidad, en justicia, paz y santidad. En obediencia a la palabra, en obediencia a la fe, en obediencia a la verdad. Por eso, cuando estamos estudiando el Sermón del Monte y estamos llegando a la parte final, no podemos olvidar lo que dice Salmos 40 del 7 al 10. Estoy en la introducción apenas del mensaje, estoy en la introducción. Salmo 40 del 7 al 10 dice así. Salmo 40, 7 al 10. Entonces dije, Salmo 40, versos 7 al 10. Dice así. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Atención. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Atención, he anunciado justicia en grande congregación.
He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. O sea, me he conducido de acuerdo a lo que tú has establecido. Como Pablo dice, no he dejado de predicar todo el consejo de Dios. Jesús vino a aclarar el mal uso que se estaba haciendo de la escritura, a corregir la pésima costumbre que tenían los hebreos, a decirle cómo eran las cosas, no a cambiarle. Es como cuando uno tiene, vamos a tomar como ejemplo a Vicente. Está en un trabajo, en una obra de él, tiene una serie de herramientas y por ejemplo tiene una pulidora trabajando allá, ¿cierto? Normal pues es pulidora, ¿cierto, Vicente? Ok. Y de pronto ve al muchacho que está trabajando y la pulidora la tiene por allá cortando césped, yo no sé haciendo qué por allá. Y me dice, no, espere. Esa herramienta no se usa así. Esa herramienta se usa de esta manera, es para esto. Y va y le enseña cómo se usa la pulidora y en qué momento se usa la pulidora, ¿sí o no? Ok, pero no le cambia la pulidora. No se la quita, porque la necesita. Pero le está enseñando para qué es la pulidora, en qué momento se usa la pulidora, con qué cuidado se usa la pulidora. ¿Me estoy explicando? Eso hizo Jesús con la ley. La estaban usando mal. Venga, le digo cómo es que se enseña. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Varias veces repite eso, ¿verdad? Okay. Entonces estoy en el 9. He anunciado justicia en grande congregación. Aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad es grande, en grande asamblea. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. O sea, siempre hablé la verdad y publiqué. O sea, siempre prediqué el evangelio. Clarísimo. Y es coherente con lo que Isaías 58:13 declara. Isaías 58:13. Miren lo que dice Isaías 58:13. Y reitero, estoy en la introducción. Isaías 58:13 dice. Atención. Isaías 58:13. ¿Estamos ahí? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, atención, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ojo, ¿en qué estás andando tú? ¿En tus cosas o en las cosas de Dios? Jesús, cuando vino el sermón del monte corregir a la gente, dice: con la palabra de Dios no se juega, no es como a ti te parece, es como Dios ha ordenado. Atención, iglesia, el sermón del monte nos puso en un contexto clarísimo. Debemos vivir como Dios ordena, no como a nosotros nos parece. Porque es que es muy fácil acomodar la palabra a lo que a mí me parece. Es facilísimo, porque cualquier cosa sirve para justificar lo que yo quiero. Por eso mucha gente dice cosas y hace cosas y toma un versículo, toma un pasaje y lo acomoda y lo cuadra y lo enmarca ahí dice, la Biblia dice, y lo enmarcó ahí. Y están diciendo unas barbaridades y haciendo unas barbaridades y lo justifican bíblicamente. Como Dios es amor, entonces todo se salva, nadie se pierde. Y la respuesta que uno tendría es: bueno, como Dios es amor y todos se salvan y nadie se pierde, entonces ¿para qué vino Jesús a la cruz? Y más aún, ¿para qué Dios se desgastó entonces hablando durante todo el Antiguo Testamento de las consecuencias de la desobediencia? ¿Para qué habla tanto del infierno, de la perdición, del lago de fuego y de las consecuencias por el pecado? ¿Para qué? Si todos se van a salvar. No es como una contradicción que la gente argumenta con alguna, como Dios es amor. Como Dios es amor, entonces ese versículo me va a echar por tierra todo el Antiguo Testamento y la obra de la cruz. Si se dan cuenta que hay cosas que por su propia lógica se caen, pero hay gente que escucha y dice: o sea que yo puedo ir a tomar y no pasa nada. No, hermano, no le pasa nada. O sea que yo me puedo ir donde las chicas y no pasa nada. No pasa nada. Sinvergüenza, mentiroso, el diablo, sí pasa. Dios, hermano, es que hemos escuchado testimonios de predicadores que desde el púlpito le dicen a la gente que se puede ir a prostíbulo y Dios tiene misericordia de él y no pasa nada. ¿Cómo así?
han llegado desde el púlpito, que pueden ir a beber. Iglesias donde los pastores se van de rumba con su gente, beben con su gente, se emborrachan con su gente, van a los prostíbulos con su gente, y como Dios es amor, no pasa nada. ¿Qué es eso? Por eso el Señor en el Sermón del Monte es tan claro, tan contundente. La vida cristiana es esta. Y no tenemos excusa, porque para eso contamos con el Espíritu Santo. Aleluya, por si acaso. Entonces, leyendo aquí Isaías, vuelvo. Si retrajeres del día vuelvo a ubicarme en Isaías 58, 13, 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, te va a ir muy bien si obedeces. Hermana Griselda, una noticia: si le obedeces a Dios, te va bien. Pastor Ángel, si le obedeces a Dios, mi hermano, le va bien. Hermana, si le obedeces a Dios, te va bien. Juan, hermano, si le obedeces a Dios, te va bien. Pedrito, si le obedeces a Dios, le va bien. Iglesia, si le obedecemos a Dios, nos va bien. Necesariamente, porque es su palabra. Pero si lo obedecemos a Él, según sus términos, no según lo que yo creo que es obedecer, porque ahí hay una gran diferencia. Es que yo obedezco a Dios, ¿sí? Le hace la historia del rey Saúl, que él obedeció a Dios según lo que él creía que era obedecer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Por ello, la venida de Jesucristo, ante tanta situación difícil que había, la venida de Jesucristo representó una restauración profunda del propósito original de la ley de Dios, de la palabra. Jesús vino a poner las cosas en su orden, a ponerle los puntos a las sillas, no a cambiar la ley. En esos tiempos del ministerio terrenal de Jesús, recordemos que el pueblo judío se hallaba sometido a una estructura religiosa muy compleja, de costumbres, tradiciones, una estructura religiosa, atención, una estructura religiosa, no de relación con Dios, que es muy diferente. Es que nosotros no somos una religión, tenemos una relación con Dios, que es diferente. Es completamente diferente, es una relación. Padre, hijo, una relación única por salvación. Amén. Y habían costumbres, normas, preceptos que, hablando de Dios y del carácter santo de Dios, buscaban justificar los propósitos humanos, los intereses humanos. ¿Verdad o no? Eso nos aclara perfectamente el Sermón del Monte. La ley no es mala como tal. Nunca la Escritura habla de que la ley sea mala. Nunca. Pero la ley concebida como la expresión de la voluntad de Dios se había desfigurado por las tradiciones de los hombres, por las conductas de los hombres, por los intereses de los hombres, por la voracidad de los hombres, por el deseo humano de figurar, de dominar, de tener reconocimientos de orden humano. Y se haya desfigurado. Nada distinto a lo que pasa hoy con el Evangelio. Nada diferente. Usted escuche predicar el Evangelio en 10 congregaciones. Yo lo digo con respeto, pero lo digo con conocimiento y con autoridad. Difícilmente en las 10 congregaciones uno escucha en las 10 el Evangelio como tal. Tal vez en 7 está torcido. Así de clara es la cosa. En 7 está torcido. Y aparentemente todo muy espiritual. ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos al fondo del asunto y está torcido. Bueno, esa ley se necesitaba aclarar. Jesucristo se manifestó como el cumplimiento de la ley y los profetas.
Eso es lo que dice Mateo 5:17. Él no vino a derogar, ni a quitar, ni a cambiar, sino a darle su verdadero sentido a la ley. Les estoy resumiendo rápidamente el Sermón del Monte para entrar a la conclusión. Darle el sentido a la ley, a la palabra, a la vivencia de la palabra. Amén. Teniendo una consideración fundamental en claro. La palabra de Dios, la ley, los profetas, los salmos, la palabra de Dios no es teórica, es de vida práctica. Nadie dijo amén. Me quedé solo, Señor, y no hay arrebatamiento, Padre, pero me quedé solo. Lo repito, hago cuenta que no dije nada. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios se caracteriza porque no es teórica, es práctica. ¿Por qué? Es que no se trata de qué tanta Biblia tú recitas, qué tanta Biblia tú sabes, cuántos títulos teológicos tienes, cuántos estudios has realizado, en cuántas universidades te has graduado, ¿cuántas especializaciones, doctorados, diplomados tienes? No se trata de eso. Se trata de qué tanta Biblia tú vives y evidencias. Esa es la esencia. La palabra de Dios es para vivirla. Y con la vivencia de la palabra de Dios, comunicar el poder transformador del Evangelio. Eso es lo que Jesús vino a decirle al pueblo hebreo. Ustedes necesitan nacer de nuevo. ¿Por qué les dijo eso? Porque necesitan vivir la palabra para que el pueblo, la gente sepa que hay un Dios de vida, de gracia y de amor. Pero se necesita evidenciar con la vivencia de ustedes. Deben dar ejemplo de ello. Por eso somos luz en medio de tinieblas. Por eso somos sal donde no hay sabor. Amén. Es una vivencia espiritual de una persona que ha sido regenerada, transformada, nacida de nuevo por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que enseña el Sermón del Monte no lo puede aplicar un inconverso. Nunca. Las enseñanzas del Sermón del Monte, hermano, hermana, las enseñanzas del Sermón del Monte, las enseñanzas del Sermón del Monte las debe aplicar quien ha nacido de nuevo. Porque las enseñanzas del Sermón del Monte, vivir la palabra de acuerdo en obediencia a la palabra, vivir la vida en obediencia a la palabra, para ser claro, vivir la vida en obediencia a la palabra, solo será posible si contamos con el Espíritu Santo. Y para contar con el Espíritu Santo como acompañante, como guía, parte de nosotros, necesitamos haber nacido de nuevo. Es condición. Eso no es para cualquiera, eso no es para intelectuales. Es que esto no es una discusión de orden intelectual, filosófico o teológico. No, es que es una vivencia. ¿Naciste de nuevo o no naciste de nuevo? ¿Estás en Cristo o estás fuera de Cristo? En resumen, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? A ver. Hermano, que no sea tan duro, no, la palabra lo dice. Es que estoy hablando de una Biblia diferente. En mi Biblia Jesús les digo, hijos del diablo. Y es claro, hay dos grupos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay tres, hay dos. ¿Dónde estás? Y para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que recibir la palabra, reconocer a Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador. No hay otra. Y ahí debe hacer presencia el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque en la condición alejado de Dios estamos muertos en delitos y pecados y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Dependemos de la misericordia y la gracia de Dios eterno. El Evangelio. Aquí no estamos hablando de casa, carro y beca. Estamos hablando del Evangelio. Jesús vino a decirle a la gente cómo se debe vivir el Evangelio, su palabra. Ahí está el Sermón del Monte. Cómo se vive el Evangelio. Amén. Es una enseñanza elevada. Porque elevada es la conducta del discípulo del Señor. Levante la mano quien es discípulo del Señor. Todos, el que ha nacido de nuevo es discípulo del Señor. ¿Y qué hace un discípulo? Imitar a su maestro. El discípulo no reemplaza al maestro, imita a su maestro. Amén. Imita a su maestro.
Y esto es una vivencia práctica. Es que Jesús no se quedó en un aula con un tablero y una tiza enseñando. El Salmo 45 dice esto: aprenda sobre memoria y recítelo, y el que lo recite tiene 5. ¡No! Él vino a enseñar en la práctica. Por eso colocaba tantos ejemplos de la vida cotidiana. A los hebreos le hablaba de la pesca, le hablaba del campo, de los animales, de la agricultura, les dejaba la creación, lo que hay en el cielo, etcétera, lo que hay en nuestro entorno, para que entendiéramos, para que entendieran. Amén. Esos principios son esenciales entenderlos. Justicia, paz y santidad se deben asumir como principios de vida. El Sermón del Monte nos conduce a eso, a asumir como principios de vida la justicia, la paz y la santidad. Porque en el reino milenario estará así, y en el reino eterno está así: justicia, paz y santidad. Amén. Hay que aceptarlos, vivirlos. Por eso, cuando usamos la expresión dimensional, atendámosla y asumamos lo que tratamos de comunicar con ella. Se trata de dimensionar que el sermón no solo revela el carácter ético del reino, sino que también constituye una exhortación a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermano, es que sin el Espíritu Santo no podemos cumplir, ser obedientes. No hay forma. No hay manera. Sin el Espíritu Santo no hay forma de ser obedientes de acuerdo a lo que la Escritura determina. No hay manera. Sin el Espíritu Santo no se puede. Es una imposibilidad. De ahí el porqué, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo día a día y momento a momento. Por eso se requiere la Escritura, la palabra, escuchar palabra, comer palabra, meditar en la palabra, soñar con la palabra, declarar la palabra, honrar al Padre, adorar al Hijo, etcétera, etcétera. Pero vivir en esa conexión permanente con el Dios de los cielos. No es de cada 8 días, cada 15 días, y cuando voy para la iglesia, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde dejé la Biblia? ¿Dónde dejé la Biblia? Y no sabe dónde dejó la Biblia y usted que la dejó en la iglesia. Y la única Biblia que tiene. Y tiene 3 celulares, con 3 líneas telefónicas, y lo mejor, en ninguno de los 3 celulares hay una Biblia registrada. No hay una sola aplicación de la Biblia. Porque vive conectado con el mundo, más no con Dios. O sea que durante los 15 días que dejó ir a la iglesia, Dios le bendiga y no pasó. ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está? El Sermón del Monte nos está recordando la necesidad de mantenernos llenos del Espíritu Santo para poder aplicar la palabra. O si no, ¿cómo? Hermano, la gracia no anula la ley. Nunca. Para nada. Pero Jesucristo cumplió la ley. Y como estamos en Cristo, ojo, Jesucristo cumplió la ley. Y como estamos en Cristo, nosotros ya la cumplimos. Porque estamos en Cristo. Porque si no estuviéramos en Cristo, nosotros no podríamos cumplir la ley. 613 preceptos de la ley no lo podemos cumplir. La ley no estaba para que la persona pudiese cumplir 613 preceptos. No había manera. Pero la ley está para mostrarle a la gente la necesidad de un redentor, de un salvador. La ley estaba para mostrarle a la gente que es pecador y que necesita ese salvador. Por eso en el plan de Dios estaba el momento que Jesús vino a la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Romanos 10:4, Pablo dice así. Romanos 10:4. Dice Pablo: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ojo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, tú crees en Cristo, amén. Estás en Cristo, amén. Naciste de nuevo, amén. Ya cumpliste. Por eso eres salvo. Porque ya cumpliste la ley. Eres salvo por fe. Porque estás en Cristo. Naciste de nuevo. Eres hijo, hija de Dios. Tu nombre quedó registrado en el libro de la vida. Estás sellado. Y eso es irreversible. El sello del Espíritu Santo no es borrable, no es reversible. Dios no devuelve a quien sella. Atención. Dios no devuelve a quien sella.
Por eso la salvación no se puede perder, porque Dios no devuelve a quien sella. Y si alguien tiene dudas sobre si la salvación se pierde, hago una pregunta. Bueno, como se la plantea alguien, hermano, usted dice que la salvación se pierde. Sí, por eso. Bueno, ok, perfecto. ¿Cuál es la condición? Eso es reflexión. Ojo, eso se llama reflexionar. Hay que reflexionar. ¿Cuál es la condición que bíblicamente se establece para que una persona sea salva? ¿Cuál? Que Jesucristo es. No, ¿cuál es la condición? La condición para uno ser salvo. Que, a ver, enredado, ¿verdad? No, a ver, hermano. ¿Qué pasó entre Jesús y Nicodemo? Ah, ya. ¿Qué dice la Escritura? Ah, ya. Usted se refiere a nacer de nuevo. Sí, ¿qué pasa? Ah, no, que nace de nuevo es salvo. O sea que para ser salvo hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Sí. O sea, el que no nace de nuevo no es salvo, ¿cierto? Sí, correcto. El que no nace de nuevo no es salvo. Entonces explíqueme, hermano, cómo es que si yo soy salvo porque nací de nuevo, ¿cómo desnazco de nuevo para perder la salvación? ¿Me estoy explicando? Si la condición para ser salvo es nacer de nuevo, entonces si pierdo la salvación, ¿debo desnacer de nuevo? ¿O qué? Pierdo la salvación y otra vez nazco de nuevo. A ver, ¿cómo es? ¿Sabe por qué se da esto? Porque falta conocimiento de la Escritura. Porque se ha usado mal versículos de la Escritura. Porque falta un poco más de conocimiento, por ejemplo, de Hebreos. Por eso estamos estudiando Hebreos los miércoles. Porque entonces se toman unos versículos y se sacan del contexto. Y se aplican palabras mal. Porque los contextos donde están esos versículos no están hablando de salvación, sino de una acción diferente. Ejemplo. Cuando hablamos de salvación en Romanos 10, que dice que el creyere será salvo, ¿cierto? Que el que crea en su corazón y confiesa a Jesucristo será salvo, ¿cierto que sí? ¿De qué salvación está hablando? De la eternidad, ¿sí o no? Ok, pero cuando vamos al pasaje donde Pedrito caminó sobre el mar y de un momento a otro se fue al agua y dijo, Señor, sálvame. ¿De qué estaba diciendo Pedro? Señor, llévame a la eternidad, llévame al cielo. O Señor, no me dejes ahogar. ¿De qué estaba hablando Pedro? Es completamente diferente el contexto de salvación ahí. O sea que hay que estudiar un poquito para entender esos conceptos. Me estoy explicando. Esto es cuña para el Instituto Bíblico Ore. Nos esperamos allá. Cristo viene a aclarar todo eso, hermano. Porque en virtud de las costumbres, tradiciones de la gente, se está aplicando mal la Biblia. Porque la gente se va por unas tradiciones y costumbres. Y recuerden que al Señor decía, ¿por qué no se lavan las manos los tuyos? Están violentando las costumbres de los mayores. Bueno, ya hablamos, al otro día hablamos de lavar las manos, ¿no? Con el colombo francés. Hermanos, sí, en mi tiempo comíamos colombo francés, un pan francés grandote con 2 pedazos de jamón, de salchichón y una colombiana, colombo francés. Y uno estaba trabajando y a veces no tenía uno tiempo de lavarse las manos porque ni había agua de lavarse las manos y uno afanado lleno de cosas ahí. Hermano, un colombo francés, ahí llegaba el colombo francés y tomó el colombo francés, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda del colombo francés en su juventud? No estoy mintiendo. Y uno no tenía tiempo de lavarse las manos, hermano. Le tocaba a uno, hágale, mijo, o si no aguante. No, como no me puedo lavar las manos, entonces paso de largo, no almuerzo hoy. Sí, ¿cómo no? No, venga para acá. ¡Ey, otro pedacito de acción! Hermano, ¿no quieres acción? Venga para acá. ¿O no era así? Pues ya, yo era el único que hacía eso. Bueno, ustedes no me dejan mentir, hermano. Entonces, viste las cosas de esa manera. La verdadera obediencia a Dios se manifiesta en una vida rendida a Cristo. La verdadera obediencia a Dios se manifiesta en una vida rendida ¿a quién? A Cristo. Amén. Caracterizada por la evidencia visible del Evangelio. O sea, el Evangelio es una conducta, una norma de vida que se evidencia. Se evidencia. Por eso la gente dice, uy, usted es cristiano, o así, usted es evangélico, evangélica. Lo identifican a uno de plano, hermano. De plano lo identifican, gloria a Dios, lo identifican a uno. O se le acercan, me ha pasado a mí, hermano, es que yo sé que usted va a una iglesia cristiana, venga, le cuento. Que no se vayan a dar cuenta, pero venga, le cuento. Bueno, está bien, yo lo escucho. Jesús entonces corrigió la interpretación equivocada, distorsionada de la ley. Esa aplicación errónea y dio un modelo concreto de cómo se debe vivir la vida de creyente. Vamos al fundamento bíblico. Mateo 7, 24 al 29.
Mateo 7, 24 al 29. Dice la escritura así. Mateo 7, 24 al 29. Aleluya. Dice la escritura en estos términos. Dicho lo anterior, que es la introducción, resumen de introducción, ahora vamos al fundamento. Mateo 7, 24 al 29. Dice la escritura en estos términos. Atención, cualquiera, y vaya subrayando. No tenga miedo de subrayar la Biblia, hermano, para eso es. Cualquiera, ojo, cualquiera. Pues, que me oye estas palabras, oye estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ojo, ¿y las qué? ¿Y las memoriza? ¿Y las recita? No, y las hace. Le compararé a un hombre imprudente. Prudente, dice ahí prudente, ¿cierto? Le compararé a un hombre prudente, a una persona prudente. Cuando se lee hombre ahí se entiende hombre o mujer, ¿no? A una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira ahora el por qué es importante edificar sobre la roca. La lógica. Aquí muchos de ustedes, si no trabajan en construcción, han tenido que ver con construcción o entendemos por elemental principio de vida una construcción, ¿cierto? Ok, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quiénes son constructores acá? Aquí hay varios. En cierta medida yo trabajo. Sí, ok, la pregunta es, si vamos a construir, hermano, lo primero que uno mira no es la calidad del suelo. Amén. Y le cuento otra cosa, yo he estado trabajando con presupuestos, he estado vinculado a proyectos donde hay presupuestos, ¿cierto? Se desarrolla presupuesto. Si hay un ítem que cuesta dinero en una construcción, estudios y la cimentación de esos suelos. Por eso ustedes muchas veces ven donde están construyendo, van a construir y ven unos hidráulicos inmensos que están golpeando allá. Están cimentando para darle solidez a ese piso. A ese solo. Y bajan 10, 15, 20 metros dependiendo del tipo de construcción que se va a levantar. La cimentación es costosa. ¿Cuánto le vale a usted meterle lo que decíamos en nuestro tiempo? Las chambas. ¿O no se hablaba de esos términos? Sí, las chambas, hablemos de los términos populares. Las chambas, términos más correctos, las zapatas, los dados, las columnas. Bueno, pues sí, la estructura donde se va a levantar. Entonces uno mira el suelo. Y ojalá fuera un suelo firme, bueno. Y si no es, métale platica, hermano, si lo quiere poner en condiciones apropiadas. O si no, perdió la platica. Así, eso se entiende, ¿verdad? De eso está hablando Jesús. Espiritualmente. Pero, ahora dice, miren el contraste, ¿no? Pero, cualquiera que me oye estas palabras, va lo mismo, me está escuchando, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron un ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mire que no dice su pérdida, cuidado con la expresión, no dice su pérdida, su ruina. Y hablar de ruina es mucho más grave que pérdida. Yo puedo perder 20 pesos, pero si me dice, se arruinó, perdí todo lo que tenía. ¿Me estoy explicando? Así es sencillo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Nunca habíamos escuchado a alguien hablar así, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que la gente sabía que los escribas, puro tilín, puro bla bla bla, como sucede con muchos desde el púlpito. Que no. Ay, hermano, gloria a Dios que ustedes no han sido objeto de ese tipo de mensajes. Gloria a Dios que siempre reciben buena palabra. Hermano, mensajes que yo escucho que uno dice, ¿y este qué está diciendo? ¿Qué barbaridad dice? Uno que habla unas barbaridades y otros que, hermano, una superficialidad en el mensaje abismal. Pero abismal, es que no rascan un poquito, ¿me estoy explicando? Es que no rascan un poquito, es que se nota que
No hacen el más mínimo esfuerzo por medio de estudiar la escritura. Una irresponsabilidad absoluta con su grey. Es que no hacen el esfuerzo. Medio, dicen algo y de ahí se quedaron. No profundizan en nada. Y si algo, hermano, el Señor nos ha enseñado a mi esposa y a mí, es que la escritura es para profundizar. Le dice que yo me quedo corto, hermano. Yo me quedo corto. Uno tiene que profundizar la escritura, hermano, para poder encontrar el sustento. A ver, voy a poner el ejemplo elemental. ¿Quién come huevo tibio aquí? Yo creo que todos alguna vez en la vida nos hemos comido un huevo tibio, ¿sí o no? Todos alguna vez nos hemos comido un huevo tibio. Entonces cogemos el huevito con cuidado, con la cucharita, y le vamos quitando la cascarita encima, ¿cierto? Ok. Pero entonces solamente nos comemos lo de encima y desechamos el huevo. ¿Hacemos eso? O metemos la cuchara y vamos sacando hasta que eso se acabe. Como le digo yo a mi esposa, no me gustan estos huevos. ¿Por qué, amor? Porque se acaban rápido. No duran nada. Quedó la cáscara nomás. No, mami, va a tocar conseguir de avestruz. Pero uno profundiza o no profundiza. Así de sencillo. Con la escritura es lo mismo, hermano. Y saben una cosa, cuando uno tiene cierta estatura, cierto grado de madurez, uno escucha mensajes y uno ya se va dando cuenta, no, este sí definitivamente. No, por ahí no es. Verbo y gracia, los que fuimos al campamento, escuchamos a la pastora Yanira. Uno escucha a esta mujer predicar y empieza esta mujer a desarrollar el mensaje. Aquí hay mensaje, aquí hay palabra. Entonces uno le pone atención. Dice, aquí hay palabra, aquí estamos aprendiendo, aquí sí estoy alimentándome, aquí sí tengo sustento. Pues eso se justifica a lo que vine, ¿o no? Pues aquí hemos venido a recibir sustento, alimento sólido, nada de lechecita, vianda sólida, porque hay que crecer bien, madurito, porque hay que estar bien para la batalla espiritual del día a día, hermano. Aleluya. De eso se trata. Entonces, el cierre del Sermón del Monte es una llamada a la obediencia. Esos versículos finales del Sermón del Monte ahí en Mateo 7. Ubiquémonos ahí en Mateo 7. Ya me estoy encaminando a la recta final, por si de pronto alguien está nervioso por el tiempo. No sé, yo no hablo de los de acá, yo hablo de los que están conectados. O de pronto quien está escuchando el mensaje, como el mensaje queda grabado, dice, no, este pastor que predica muy largo, debería predicar 20 minutos. Es que hay congregaciones donde la predica son 15 minutos, hermano. ¿Ustedes sabían eso? Hay lugares donde la predica son 15 minutos, la prédica. Pero el llamado a ofrendar y a sembrar son como 2 horas. No estoy mintiendo. El cierre del Sermón del Monte es un llamado ¿a qué? A la obediencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? ¿A cuáles palabras se refiere el Señor? A todo lo que se enseñó desde Mateo 5. A todo. Porque Él empezó de punto y desarrolló todo un sermón y finaliza con esto, con los 2 cimientos que llaman algunas Biblias. Él termina con eso. Dice, cualquiera pues que me oye, atención, ahí no dice cualquiera. Mire, hermano, la escritura hay que saberla leer. Mire, cualquiera. Hay todo un auditorio. Pues, ¿qué oye? No, me oye. O sea, tú no estás escuchando cualquier mensaje. Tú no has escuchado cualquier palabra. Tú no has escuchado a un NN. No, está hablando el Señor que lo han escuchado a Él. Al Dios eterno, al soberano de los tiempos, al verbo de Dios, al autor de la vida, al creador absoluto. A Él es a quien escuchamos. Cualquiera pues que me oye, dice Jesús, que me oye. ¿A quién escuchamos nosotros entonces? Al Señor. Cuando lees la palabra, haz cuenta que estás escuchando al Señor, que estás con Él y te está hablando.
Hermano, pero no hay nadie. Que no hay nadie. Si tienes la palabra de Dios en tus manos, estás en compañía de Él. Estás hablando con Él. Entonces, que no hay nadie. Entonces, ¿para qué oras? Si tú me dices que no hay nadie, entonces me estás diciendo que tú no crees lo que haces y que tú no oras. Porque cuando yo estoy orando, así esté en pie o arrodillado, como sea, yo le estoy diciendo: Señor, tú sabes lo que pasó ayer en Bogotá, Señor. Ten misericordia de mi país, Señor. Es tan triste escuchar esas noticias, Padre. Ten misericordia de toda esta gente, Señor. Toca esos corazones, Padre. Interviene, Señor, con tu amor y con tu gracia en favor de Colombia, Señor. Dale una dirección a este país, Señor. Que vuelva los ojos a ti. Como no hay nadie, entonces ¿para qué dije eso? ¿Para qué hice eso? Si yo me atrevo a orar así, es porque yo creo que alguien me está escuchando. O si no, no lo haría. Y menos estaría aquí. ¿O no es así? Bueno. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras, y se refiere a todo el sermón del monte. A todo el sermón del monte, a toda la instrucción que él imparte en el sermón del monte, y las hace. Pastor, lo que pasa es que ese segmento tal de la regla de oro no me gusta. Lo lamento, hermano. Qué pena, hermano. No se trata si le gusta, obedezca. Hermano, es que esto que no me cuadra, no se trata si le cuadra o no le cuadra. Es la palabra de Dios, obedezca, hermano. Y hay muchas cosas que no nos cuadran. Claro, hay muchas cosas que no nos cuadran porque riñe con la condición humana, riñe con el ego, riñe con la idiosincrasia, riñe con la cultura, riñe con mis necesidades personales, riñe con lo que yo quiero, pero para nada riñe con el propósito de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer caso, no pelear con Dios. Mire, Jesús no se limita a enseñar principios morales o teológicos. Él exige una respuesta práctica a su enseñanza. O sea, aplica lo que escuchas de Dios. Jesús está diciendo: haz lo que te digo. O sea, como cuando uno coge a alguien y dice: mire, hermano, hágalo como yo le digo. Hágalo, y verá que le va bien. Haz cuenta que estás con el médico. A ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Y eso digo porque mi esposa me cuenta: ay, Dios mío, estás con el médico, fuiste al médico. ¿Por qué vas al médico? Porque te sientes mal, estás enferma, ¿sí o no? Doctor, pasa esto, ok. Y el doctor examina, pide exámenes, no sé qué, diagnóstica, ok. Entonces después el doctor: sí, señor, por favor, número 1, alimentación. Su merced come mucho pan, deje el pan. Pero doctor, me está quitando todo lo que me gusta, deje el pan. Pedrito, deje el pan. Deje el pan. A mí me tocó, deje el pan. Bueno, usted está comiendo muchas grasitas, deje de ir al palacio del colesterol. Pero doctor, ¿qué voy a comer? Haga caso, porque y tómese esto 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Y estamos vuelve a control en un mes. Y vuelve al mes. Y la cosa como que hasta peor. A ver, ¿se está tomando los medicamentos? Sí, señor. Míreme a los ojos. ¿Se está tomando los medicamentos? Bueno, la verdad es que a veces se me olvida. ¿Se está tomando los medicamentos juiciosamente como se le indicó? No, la verdad es que no. Aún en un mes debió tomarse tantas. ¿Cuántas le quedan? Me queda más de la mitad. No está tomando los medicamentos con juicio. Es que a veces sí, a veces no, se me olvida. Bueno. Y de la alimentación: no, es que mi compadre me invitó al cumpleaños, es que mi mamá cumplió años, es que a mí me gusta la gallina criolla, es que a mí no sé qué, es que a mí sí sé cuál, es que, conclusión, y está haciendo los cambios en la alimentación, ¿sí o no? No, ¿cierto? No. ¿Cómo se quiere recuperar? Mire, testimonio, yo sé que mi esposa me permite contarlo. Ella estaba en consulta externa ya hace unos años y llegó un señor dueño de una farmacia. Ojo con lo que estoy diciendo, dueño de una farmacia, con una obesidad muy grande. Llegó a consulta, fue con su esposa, pero no entró con la esposa.
Mi esposa atiende al Señor, le hice una serie de observaciones y llamó a la esposa. Venga para acá. Mire, este señor pasa esto, su esposo pasa esto, esto y eso. Por favor, mucho cuidado, esto y eso, porque está delicado. Está delicado. Pues sucede que el Señor no hizo caso, como los 20, 30 días, a rendir cuentas al cielo. Digo yo al cielo. Y se le advirtió, se le dijo, se le hizo la observación y se lo pasó, como Elber Castro decía, por la faja. No, los jóvenes no saben quién fue Elber Castro. Aquí como que muchos no saben quién fue Elber Castro, pero un humorista que siempre decía, se la pasó por la faja. Haga caso, hermano. Si usted va a pedir consejería y le dicen qué hacer, pero no le parece y no hace caso, ¿para qué fue a pedir consejería? ¿Para qué? ¿Para hacerle perder tiempo al pastor o al líder? ¿Para qué? ¿Para qué va? Haga caso, hermano. Haga caso. Es lo mejor. Mi esposa me cuenta, ella es auditora médica hoy, y ella revisa historias en las que usted no se imagina y unas situaciones extremas. Dice, una cantidad inmensa de pacientes tienen problemas porque no atienden las recomendaciones médicas. No las llevan a buen término, no las atienden. Mi esposa sí me ha enseñado a mí, cuando empiezas un tratamiento, lo terminas. Si el médico te dijo que eran 10, 10 te tomas. No te tomas 2 o 3. Que te sientes bien con 3, no te tomas 10 porque son 10 el tratamiento. Haz caso y sé obediente. Y ya no crea, ya conmigo es, sobre todo las esposas son más rígidas en eso. Uno de hombres más descuidado. ¿Pero por qué? Por descuidado. ¿Me estoy explicando? Entonces con Dios, ¿cómo hacemos? Caso. Caso. Entonces el sermón del monte es un llamado ¿a qué? A la obediencia. A la obediencia. Oír y hacer. Y aquí el Señor presenta 2 hechos clarísimos, que es un contraste. El evento es el mismo. Hay una gran tormenta, hay una lluvia, ¿cierto? Hay un río tormentoso, un río torrencial. Cae lluvia, ok. Inevitable porque la lluvia cae para buenos y malos. El sol sale para buenos y malos. Entonces, si estamos en invierno, el Señor no es que nos coloque un paraguas a los creyentes. Ay, gloria a Dios si fuera así. No. El agua cae para justos y no justos. Así es sencillo, hermano. Nos mojamos todos, sí, hermano. Así es sencillo. Pero ¿qué pasa en cuanto a la construcción? ¿Sobre qué fundamento estás construyendo? La roca es Cristo. La arena no es Cristo. Cristo no es arena. Ahí habla de arena. Cristo no es arena. Cristo es roca. ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Y quién es el que construye? Tú. ¿Por qué? Porque el río, la lluvia, los vientos, igual van a pegar sobre tu construcción y la construcción del otro. Y el que hizo caso y construyó sobre la roca, le obedeció al Señor, sale en victoria cuando la tormenta viene, cuando las circunstancias se presentan, cuando el problema está ahí. Esas lluvias, esos ríos son los problemas de la vida, las pruebas de la vida, que son inevitables, porque es en parte del plan de Dios. Dios nos manda pruebas, Gonzalo. Dios nos las manda porque nos necesita probar por un lado y pulir por otro. ¿Cómo crees que escalamos los escaños para subir más en la estatura espiritual? ¿Cómo cree? En la medida que somos probados. El que está en segundo primaria no puede pasar a tercero si no pasa las pruebas de segundo. Y así sucesivamente. Mi hijo ahorita terminó materias en su universidad. Terminó todas las materias, pero necesita todavía cumplir un requisito que se llama para graduarse, y es un diplomado. Va a ser un diplomado que es uno de los requisitos para poderse graduar, si no, no se va a graduar. Y ya está tramitándose para empezar la otra semana, 2 semanas, no sé cómo es. Pero hay unas condiciones básicas. Obedezca. Porque tanta gente tiene problemas por desobediente. ¿Por qué tanta gente está desobediente? Por necios. Y no le echen la culpa al diablo, porque muchos se descargan echándole la culpa al diablo. Y sé que aquí estoy pisando calle y soy duro, y quiero ser duro y pisar el calle porque se trata de eso. Por eso el Señor me mandó aquí.
Aquí el Señor me mandó a consentirte, hermano, y a decirte, sí, hermano, todo está bien, tranquilo, gloria a Dios, que Dios es amor y te salva. No, si no eres obediente, tal vez ni naciste de nuevo. Si no eres obediente, ¿de qué Dios me estás hablando? Eres mentiroso, primero contigo. No te mientes a ti mismo, a ti misma. Peor aún, no pienses que puedes mentirle a Dios, porque la misma escritura dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. ¿O no dice eso la escritura? Tonto, aquel que cree que puede burlarse de la gente y burlar a Dios. Porque la gente se puede burlar, a la gente la puede engañar, y a Dios. Si el Señor te dice que obedezcas para que construyas sobre la roca, haz caso. Porque el Señor te está diciendo que van a venir situaciones, van a venir pruebas, van a venir circunstancias. El diablo te va a atacar, y no le eches la culpa al diablo, porque el diablo aprovecha la papaya que tú le das. Si tú estás firme con Cristo, el diablo de lejos, hermano, de lejos. Allá no me meto, no me puedo meter. Sencillamente el diablo no se mete donde hay un creyente verdadero que anda en los caminos del Señor, obediente a Dios. Allá el diablo no se mete, hermano. Porque no puede. Sencillo, no puede. Siempre allá abajo, mirando la suela del zapato, allá abajo. Pero para uno hacer así, decirle al diablo mentiroso, tú estás allá, tienes que caminar en obediencia, mirando a Cristo. O si no, no. La obediencia activa como evidencia del nuevo nacimiento y de la vida llena del Espíritu refleja quién está en Cristo o quién no está en Cristo. Oír y hacer. Por eso aquí nos habla de dos conductas y dos conciencias. Ese segmento nos habla de dos conductas y dos conciencias. ¿Escucharon qué? El mismo mensaje, ¿o no? ¿Escucharon el mismo mensaje? Para salvación escuchamos el mismo mensaje, ¿o no? Para salvación escuchamos el mismo mensaje del Evangelio. Pero uno es salvo porque lo recibe, otro no es salvo porque lo rechaza, ¿sí o no? Ok. Cuando el Señor está hablando de la conducta, de cómo debe ser la conducta del creyente, el mensaje es el mismo, el sermón no cambia. Tú lo lees en ruso, en alemán, lo lees en tailandés, lo lees en castellano, en inglés, es exactamente el mismo. No cambia, el mensaje es el mismo. Pero la respuesta difiere, la respuesta cambia, porque depende de la conciencia y disposición del individuo que escucha. ¿Cómo respondes tú al mensaje? ¿Cómo respondes tú al llamado a la obediencia? ¿Cómo? Eso está planteando el sermón del monte ahí, en ese ejemplo, los dos cimientos. ¿Cómo responde? Si tú eres obediente, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué más necesito para construir sobre la roca? Yo quiero construir sobre la roca, necesito construir sobre la roca, es determinante construir sobre la roca, debo estar preparado, Señor, y tú me estás diciendo que construya sobre la roca. Primero obedezco, ¿qué más debo hacer, Señor? ¿O no? Nadie dijo amén, yo digo amén, Señor, entonces yo digo amén. Porque hay que estar metido con el Señor, amén. ¿Listo? El que construye sobre arena está construyendo obras muertas. Se ve muy espiritual. Va a la iglesia, dice amén, proclama aleluya y hasta adora aquí. Y lo hace bonito, se le escucha bien. Y hasta predica. Y hace llorar a la gente. Lo hace muy bien emocionalmente. Pero son obras muertas. Porque está edificando sobre arena. Su vida es una vida de mentira. Cumple lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Alejados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Eso no es gratuito, eso no está ahí por casualidad, hermano. Pero el que está construyendo en obediencia a la fe y a la verdad, construyendo sobre la roca, paso a paso, día a día, se da la tarea, día a día, paso a paso. Aquí voy, Señor, aquí voy, Padre. En tu nombre, Señor Jesucristo, avanzo. En tu nombre, Señor. Dime por dónde más. ¿Qué más debo hacer, Señor? ¿A qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer, Señor? ¿A dónde voy, Señor? Aquí, paso a paso, día a día con el Espíritu Santo, día a día con el Espíritu Santo, paso a paso. Y tú tranquilo, el Señor te guía. Y llegas a buen término. Porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces hay dos conductas, porque son fruto de dos conciencias. La tempestad o la circunstancia es la misma, el mensaje es el mismo.
pero uno lo toma y otro lo deja. El Señor no cambia. ¿Amén o no amén? Son dos fundamentos claramente diferenciables, roca y arena. Es como quien va a construir, que me ha pasado en algunas partes. Y uno, alguna vez estaban haciendo unas tuberías en sitio para una obra donde yo era director de la obra y estaba como director de la obra. Y estaban haciendo los tubos, contratamos a alguien que hiciera los tubos. Entonces eso tiene unas proporciones de materiales, ¿cierto? Gravilla de tal característica, el hierro de tales características, tanta arena y tanto cemento. Y se mezclan en una proporción, Bueno, cuando alguien me dice por allá, es que estás prestando algo con los tanques. Bueno, espera. Llega uno allá y, ¿cómo va? Déjeme mirar el tubo, Oiga, hermano, ¿usted está haciendo los tubos de arena o con concreto? ¿Qué está haciendo los tubos? No, que no sé qué. No, hermano, ¿sabe qué? No hay contrato, se acabó el contrato, ya, no más. ¿Cómo? No hay más, usted me está engañando, se está robando el material. Mire, esos tubos no sirven. Ya, ¿cómo le va a meter esos tubos allá? Llega la primera creciente y chao tubos. Y después la demanda para represa. ¿Qué es eso? No, hermano, hay que saber dónde está construyendo y con qué está construyendo, hermano. Porque hay que dimensionar no el momento de la construcción, sino el propósito final de la construcción. ¿Hacia dónde vas? Y si tú vas para el cielo, si tú vas para el cielo, construye sobre la roca. Porque si construyes sobre la arena, olvídate del cielo. No hay cielo. Y tal vez en el lago de fuego sí hay mucha arena. Escoge. Son dos fundamentos. Dos momentos, dos decisiones. Entonces tú tomas una decisión. Las tormentas son inevitables. Las lluvias hacen presencia. Los vientos están ahí. ¿Cómo los vas a parar? No tienes manera de pararlos. Porque el mismo Señor Jesús dijo: en la vida tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Pero no te digo, tranquilo, te voy a quitar las aflicciones. ¿Dijo eso? Tienes que pasar por ahí. ¿Cómo vas a evidenciar tu carácter de creyente si no pasas por un momento difícil? A ver, cada quien vive el suyo. Cada quien vive su momento. Cada quien vive su experiencia. Cada quien vive está en el plan de Dios. Pero es para evidenciar el carácter de Cristo. Para evidenciar debilidades. Ojo, porque las pruebas también nos muestran debilidades. Y por tanto el Señor nos deja ver en qué hay que trabajar. Necesariamente. No, estoy débil en esto, hay que trabajar en ello. O uno se alcanza a dar cuenta como pastor: uy, hermano, aquí le falta sustentarse acá. Le falta esto, hermano. ¿Cierto? O algún hermanito guiado por el Espíritu Santo le dice: uy, hermano, está flaqueando. ¿Por qué está flaqueando en esto? No me había dado cuenta. Uy, hermano, me toca ponerme pilas ahí. ¿Sí o no? Y el Señor le muestra en dónde está mal, en qué está flaqueando, y lo catapulta, lo levanta, lo sustenta. Amén. Es inevitable, hermano. Primera de Pedro 1:7 dice así. Primera de Pedro 1:7 dice así. Mire, y como estamos hablando de obediencia, estamos hablando necesariamente de fe. ¿Quién dice amén? Y dice, Primera de Pedro 1:7. Aleluya. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Atención, el sermón del monte también tiene un componente escatológico, porque también nos está preparando ¿para qué? Para el momento en que Jesucristo toque la trompeta o nos llame a su presencia. ¿Cómo nos va a hallar el Señor? ¿En qué condición nos va a hallar el Señor? Y el Señor evidentemente se cierra el sermón del monte con dos hechos contundentes. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. La gente se admiraba porque definitivamente la gente decía: no había caído en cuenta que eso fuera así. No, santo Dios, me estaba equivocando. ¿No nos pasa a veces eso? Uno escucha un mensaje y dice: la estaba embarrando. Así no es. Es como ayer cuando fuimos a que nos revisaran los libros allá el contador del concilio.
Nosotros tenemos aquí unos registros y los estamos haciendo y sanamente la plática está bien ahí, la plática no se ha perdido, gloria a Dios, está bien invertida. Pero cuando nos revisan, falta esto, falta aquello, tal cosa, no nos habíamos dado cuenta, ay, tal cosa. Nos toca ajustar una serie de cosas para hacerlo de acuerdo a las normas contables. Ok, perfecto, ¿qué hacemos? Hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero termina diciendo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús en el Sermón del Monte y con el cierre que le da el Sermón del Monte evidencia algo. La autoridad es de Él y el soberano es Él. Amén. Ojo, el Señor es soberano y no deja de ser soberano. El Señor es la autoridad y no deja de tener autoridad. El Señor habla por lo que es Dios mismo. Por tanto hay que hacerle caso. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Pongámonos en pie. ¿Hay que hacer qué? Caso. Hay que hacer caso. ¿Cómo estás construyendo? Revisa cómo estás construyendo. Y vas a construir o debes estar construyendo. Mira lo que estoy diciendo. Debes estar construyendo de acuerdo hacia donde vas. Y si tú vas para la eternidad con Cristo, construye sobre la roca. Si tú no has entendido que vas a la eternidad con Cristo, tú vas a construir cualquier cosa. Y de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de construir según la Escritura dice. Amén. Y Jesús nos está hablando con la autoridad que le corresponde. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y por tanto hay que escucharlo. Cierro con el Salmo 143:10 que dice, no lo busque, escúchelo. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Atención, no se distraigan, por favor. No se distraigan. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y si algo nos enseña el Sermón del Monte es hacer la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por toda la enseñanza del Sermón del Monte. Gracias por cada domingo, cada momento que pudimos disfrutar tu palabra, Señor. Nos has enseñado a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Tu Espíritu nos sigue guiando, Señor, en esa rectitud que es el camino, y el camino eres tú, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que a cada uno de mis hermanos, Señor de los cielos, le coloques esa buena voluntad del querer como el hacer, de acuerdo a tu precepto santo, Señor. Déjanos ver los errores que estamos cometiendo, Padre. Déjanos ver, Señor, en qué estamos fallando. Déjanos ver, Señor, en qué estamos débiles. Porque deseamos, Señor, ser fortalecidos, ser formados, ser, Señor de los cielos, moldeados de acuerdo a tu propósito con el carácter de Cristo. Porque queremos ser útiles en tus manos, queremos ser esos instrumentos de verdad, esos instrumentos de justicia, queremos ser esos vasos de honra en tus manos, Señor. Por eso contamos con tu Santo Espíritu, con la guía de tu Santo Espíritu y con la luz de la revelación que trae tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Señor de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por todo este tiempo, Señor. Que esta palabra, Señor de los cielos, que tú nos has enviado a través de los domingos, Señor amado, sea semilla viva en cada corazón, Padre, para quien la recibió aquí directamente o para quien la escucha posteriormente en la grabación, Señor. Y desde ya, Padre, gracias por el tema que vamos a empezar el próximo domingo, contando con tu voluntad. Anhelamos escucharte, Señor. Necesitamos escucharte, Padre, porque queremos crecer, madurar para dar fruto. Gracias, Padre, porque nos permites proclamar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo.
para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por cada persona que recibe tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que pone por obra tu palabra. Gracias, Padre, por cada hacedor de tu palabra, para alabanza tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Siéntate, por favor. Gracias al Señor por su obra en cada corazón con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.